Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Bueno, vamos a tomar contacto ahora con un panel que queríamos y de hecho lo vamos a seguir manteniendo durante un tiempo para que se conozcan a algunas de las personas que están postulando a tener un lugar en la Convención Constitucional como independientes o como personas que están apoyados por partidos políticos, pero que no son personas que sean conocidas necesariamente por eso, son mucho más conocidas por su rol en las sociedades civiles y las organizaciones de sociedad civil. Estamos hoy día con Vanessa Kaiser, filósofa y cientista político. Vanessa, ¿cómo estás? Hola Fernando, mucho gusto saludarte, a ti y a tus auditores, gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Y también estamos con Juan Enrique Pi, expresidente de la Fundación Iguales. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Hola Fernando, buenos días. Hola Vanessa. Hola Juan Enrique. A ver, la primera pregunta es, Vanessa, y también después para ti, Juan Enrique. A ver, ¿por qué quieres ser constituyente? En breve, la verdad es que es un querer ser bien entre comillas. A mí la práctica política en sí no me gusta. No solamente se encuentran estas malas prácticas dentro de los partidos o en el Congreso, sino que también en muchos movimientos sociales que uno ve que la gente riñe por intereses mezquinos donde el bien común desaparece. Pero hay una cosa de un deber ser. Yo he estudiado mucho tiempo a Hannah Arendt y los orígenes del totalitarismo. 14 años me dediqué a eso y la verdad es que la convicción a la que llega esta filósofa que vivió en los campos de concentración es que finalmente el totalitarismo en Alemania, en la Unión Soviética, en China, etcétera, se instala porque ciudadanos como nosotros nos quedamos fuera de la discusión pública. Así es que de alguna forma, en mi caso, es más un deber ser que un querer. Y tú, Juan Enrique, bueno, tú eres una persona que lleva hace mucho tiempo dando pelea a través de tu organización, en la Fundación Iguales. Y me gustaría saber por qué ahora uno quiere incursionar en esto que es la confección de una nueva Constitución, que parece tan denso, tan alejado en un momento dado, tan como de personas encerradas, como una idea así. Sí, yo las motivaciones que tengo son dos principalmente. La primera es que creo que uno tiene que poner a disposición de la ciudadanía lo que sabe y aquello a lo que ha dedicado gran parte de su vida profesional. Y en mi caso, mi experiencia ha estado siempre ligada al mundo de los derechos humanos. Y por lo tanto creo que poner a disposición los conocimientos en un aspecto que además ha demostrado ser en Chile una deuda tan importante, ¿no? Sobre todo después de lo ocurrido de octubre en adelante y evidentemente en nuestra historia de más de 200 años, creo que es importante poner esos conocimientos a disposición para poder avanzar hacia una constitución que efectivamente respete y garantice ciertos derechos fundamentales que hoy en día están escritos en el papel, pero nada más. Y lo segundo es porque creo, evidentemente, que esta nueva Constitución tiene que reflejar la enorme diversidad de personas que existen en nuestro país. Y por eso me alegro mucho que sea la primera Constitución, o que vaya a ser la primera Constitución paritaria del mundo, redactada a través de un órgano paritario. Y creo que parte de esa diversidad también lo representamos la comunidad LGBTI, creo que tenemos que estar ahí. Y por lo tanto, yo como hombre gay también creo que es importante que, no solamente yo, por cierto, sino que también espero que lleguen otras personas de la comunidad a la redacción de esta primera carta fundamental escrita a través de un proceso democrático en Chile. Sí, ustedes han funcionado bastante a través de básicamente la sociedad civil, las personas que tienen posición política, ya sea académica, ya sea desde la academia, o desde alguna organización en particular, y de alguna manera
un poco lo que decía Vanessa al principio. En esto viene un enfrentamiento inevitable con lo que podríamos denominar la política profesional. Es decir, no cabe la menor duda que las condiciones que se tienen para poder ser elegido constituyente probablemente están mucho más cerca de ser obtenidas por instituciones y maquinarias electorales que funcionan sobre la base de dar a conocer a alguien, apoyarlo y generar condiciones de voto antes que uno lo haga con su propia organización o con su propio entorno en un concepto donde lo primero que hay que decir es, hacerse conocido dentro de un sector. ¿Cómo miran eso, Vanessa? Yo lo veo esencialmente en las posibilidades que ofrece una conversación como esta, donde, por ejemplo, yo te podría decir a ti, Fernando, y a todos tus auditores, mira, ¿quién estaría en desacuerdo con el derecho a la libertad de trabajo? Es decir, ¿por qué no le devolvemos las patentes a los taxis y el que puede y quiere uberear que uberee y se acabe la violencia en contra de la gente y que por necesidad tiene que ser Uber? ¿Quién estaría en contra de fortalecer una educación pública donde cada familia elige el colegio y la escuela particular con su proyecto y terminar con una educación estatal que adoctrina a los niños? ¿Quién estaría en desacuerdo con bajarle los sueldos a senadores y diputados al nivel de un chileno medio? ¿Quién estaría en desacuerdo con que se defienda también a las víctimas de los crímenes y no solamente a los victimarios? ¿Quién estaría en desacuerdo con que cuando se hace una reforma tributaria como la que hizo Bachelet no se destina el 55% a engrosar la burocracia estatal, sino que realmente vaya en ayuda de los necesitados y quizás también en un estado benefactor los no tan necesitados? ¿Quién estaría en desacuerdo en, por ejemplo, y este son el tipo de ideas que uno tiene que empezar a conversar, a abrirse a otras posibilidades, digamos, en terminar con el nefasto vínculo entre el Poder Judicial, cuyos miembros los nombra el Poder Político y el Poder Político, para que tengamos un real check and balance? Yo creo que en este tipo de cosas, que para eso estamos acá, para dar a conocer ideas más que para darnos a conocer a nosotros, porque lo que se trata es el bien común, más que digan Vanessa Kaiser representa esto otro, y yo por falacia ad hominem me tengo que estar defendiendo como gato de espalda de todas las discriminaciones, porque sobre discriminaciones Juan Enrique conoce bastante. Cuando uno es mujer, es rubia, viene de no sé dónde, le atribuyen etiquetas, etcétera, la gente siempre está discriminando. Hacer ese trabajo de fondo de la integración, de la diversidad. ¿Quién estaría en desacuerdo con terminar con esta verborrea que promueve la lucha de clases, los antagonismos, que afirma las desconfianzas? Entonces, si nosotros logramos dialogar, Fernando, Juan Enrique, si nosotros logramos sobre ideas, por ejemplo, como estas, ideas como el límite al endeudamiento del Estado, como ideas como que terminemos con la mitad de la carga de la burocracia y le demos a la gente voucher para que pueda acceder al nivel de salud donde quiera atenderse, cosas así que uno podría decir, el deber del Estado, fíjate, el único deber del Estado del que nadie habla, el deber de ayudar a la reinserción de quienes delinquen, de verdad de promover las condiciones de una vida buena para personas que por muchos motivos en algún momento cometieron un error o tuvieron una mala decisión. ¿Por qué nadie habla de ese tipo de derechos, de deberes del Estado también? Entonces uno dice, realmente creo que tenemos muchas más cosas en común sobre las cuales avanzar que aquellas que nos dividen desde los típicos y clásicos discursos que están instalados hegemónicamente en los medios de prensa, dividiendo a los buenos de los malos, cuando estamos todos los otros que nunca participamos y que quizás desde acá a mí me dijera alguna persona así, ¿sabes qué? A mí me representa que un político cuando entra al Congreso no pasa a formar parte del 3% más rico del país solamente por haber sido electo a veces con un 1%. Entonces, y el derecho a elegir a tus representantes, no más ingenierías electorales truchas, el que sacó más votos, que sea el que sale elegido. ¿Hasta cuándo con toda esta cuestión? Yo creo que este tipo de cosas que son de sentido común, que hacen que la gente esté cansada, no quiera participar en política, nosotros desde la sociedad civil podemos levantarla, conversar, iniciar nuevos diálogos, abrir nuevos espacios de integración de verdad y dejarnos con la lecera de los típicos y ya clásicos agotadores luchas de poder que caracterizan al mundo político. Juan Enrique, ahí te la dejaron dando bote, digamos. Yo, fíjate que tengo un contrapunto respecto de lo que dice Vanessa. Yo estoy de acuerdo con que el proceso que viene es un proceso en el cual vamos a tener que instalar ideas y en eso estoy absolutamente de acuerdo con ella, ¿verdad? Tenemos que empezar a debatir y a conversar ya cuáles son los aspectos fundamentales que creemos que tiene que tener
esta nueva constitución, y por suerte ha habido este último tiempo bastante generación de contenido respecto de lo que pueda ocurrir o lo que pueda definirse en dicha instancia, ¿verdad? Que no sé, quiero rescatar dos aspectos que leí hace poco. Uno es las bases de la nueva constitución que lanzó la semana pasada el Partido Socialista con el PPD, con el Partido Radical, un muy buen documento del Instituto elaborado con personas del Instituto de Igualdad, ¿verdad? Y también, por cierto, las bases para la constitución, para una constitución con enfoque de género que 28 académicas lanzaron hace ya más o menos un mes. Sin embargo, creo que, claro, Vanessa señalaba que sí podría estar en desacuerdo con ciertos aspectos con los que ella se identifica, y que desde luego cuando haya más contenido respecto de esas posiciones, uno va a tener que conversarlas. Yo creo que eso es inevitable. Uno va a tener que sentarse a dialogar. Y eso es lo que quiero rescatar, que tú también decías, Fernando, al principio de tu pregunta. Decías, bueno, aquí los políticos tradicionales, la política clásica, queda un poquito afuera. Sin embargo, a mí, o un poquito quizás parte con una desventaja, ¿verdad?, por la misma naturaleza del proceso. Pero yo creo que inevitablemente las personas que seamos electas, como yo espero ser electo, desde luego, para la convención constitucional, inevitablemente vamos a tener que hacer mucha política. Y vamos a tener que hacer mucha política principalmente en este sentido tan clásico como es sentarnos a conversar y a acordar cosas, porque la regla de los 2 tercios nos obliga a consensuar la casa común a través precisamente del diálogo. Y por lo tanto, yo este desafío también lo veo desde esa perspectiva, no lo veo simplemente desde los puntos que yo quiero instalar o desde las posiciones ideológicas que yo podría exponer, ¿verdad? Sino que quiero tomarlo desde ese otro lado, quiero tomarlo desde la importancia del diálogo, desde la importancia de sentarnos a conversar nuestras diferencias sin dramatizarlas. Tenemos diferencias, es natural que tengamos diferencias y que pensemos distintos. Este sistema y este proceso histórico que se abrió en Chile el pasado 25 de octubre nos obliga a sentarnos y a conversar esas diferencias de la manera más pacífica posible, de la manera más generosa posible y con la mayor paciencia posible, porque estamos hablando del futuro del país y por lo tanto tomarnos con la mayor seriedad y con la mayor con la mayor tranquilidad este proceso, creo que es un aspecto fundamental para su éxito. Sí, yo lo único que quisiera decir para contestar a varias de las respuestas que planteó Vanessa, que me parecen muy interesantes, que te sorprenderías, Vanessa, la cantidad de gente que puede estar dispuesta a hacer cosas que el sentido común te dice que no son posibles. Así como tú dices, ¿quién no estaría dispuesto a rebajar la plata de los qué sé yo, de los parlamentarios que ganan por el 1%? Es verdad, uno podría pensar por sentido común, ¿quién no estaría? Y no te puedes imaginar la cantidad de gente que estaría dispuesta a mantener todo lo mismo. La cantidad de gente que estuvo dispuesta a que Hitler fuera el dirigente en Alemania en 1933, a que Trump ganara el 2016, a que pasaron montones de cosas. La cantidad de gente que no estaba dispuesta a que se eliminara la pena de muerte, porque siempre pensaban que podían ser víctimas, nunca jamás que podían ser victimarios. Desde ese punto de vista, a veces lo que parece más de sentido común, de pronto ¡paf!, se pega un choque con que se dan condiciones determinadas en algunos periodos de la historia donde la gente está dispuesta a hacer lo irracional, lo insensato, y terminan, muchos de ellos, en tragedia. Sí. Por lo tanto, ojo con eso. No es algo que porque a ti te parece tan lógico, sí, eventualmente sea lógico para todos. Sí, Fernando, estoy plenamente de acuerdo contigo, pero mira, déjame hacerte solamente un par de comentarios respecto a eso, estando de acuerdo a la base, ¿no? En parte una columna de Pablo Ortúzar ayer plantea lo que tú estás diciendo, que en el fondo dice, bueno, ojo con el caos que la izquierda puede llegar a generar
en la medida en que la izquierda no propone un proyecto realmente sólido que permita el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de gran parte de la población. Porque si aquí el caos se desata, hay una memoria histórica en breve que muchos de nosotros no queremos repetir. Ahora déjame contarte algo sobre Hitler. La ley fundamental alemana exige en su artículo 79 que toda ley que la enmiende, es decir, toda ley que se apruebe y que enmiende la Constitución, tiene que en forma expresa modificar o complementar su texto y que son inmodificables ciertas materias, como los principios de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el carácter federal de la República. ¿Por qué Alemania tiene esta ley? Porque Hitler no llegó, porque hubo mayorías que estuvieron dispuestos a apoyarlo. Hitler llegó a consolidar su poder en el año 33 por una ley habilitante del tipo de las que ahora se están aprobando en estos artilugios que nuestros parlamentarios promueven para violar el espíritu y la Constitución, ¿no es cierto?, como en el caso del retiro del 10%, el mismo tipo de ley fue el que llevó a Hitler al poder, una ley habilitante en el año 33, concedida por el Congreso, le concede a Hitler plenos poderes. Y esta se reitera en 1937 con lo que se termina por destruir el Estado de Derecho. ¿Qué te quiero decir con esto? Te quiero decir de que lo que aquí se está haciendo a nivel de Congreso, con este parlamentarismo forzado, es exactamente lo mismo que condujo a la victoria de Hitler, no en las elecciones, sino que a nivel parlamentario en Alemania. Entonces, cuando uno mira la realidad, tiene que tener mucho cuidado, porque nosotros ahora, y en esto estamos de acuerdo los tres, yo lo sé, estamos con la vía institucional del diálogo, muy bien, como dice Juan Enrique, y yo soy arendtiana, y nada hay más que tenga mayor valor en política, desde Hannah Arendt, que el diálogo, porque en el diálogo reflejamos nuestras posiciones y entendemos cuál es la realidad común. Y desde esa riqueza, desde este entendimiento de la realidad común, podemos avanzar en la solución de los problemas que nos afectan a todos. Así es que yo 100% con ustedes, pero ustedes también han visto que hay una tensión rupturista, que no quiere la vía institucional para el proceso constituyente, sino que quiere la vía rupturista, que dicen, hoy ahora hemos sido engañados, no podemos dejar que el proceso constituyente caiga en una dominación de las élites, Tellier diciendo no importa que las movilizaciones impliquen violencia, pero si la violencia afecta a personas, afecta, como muy bien va a estar de acuerdo conmigo Juan Enrique, afecta los derechos de personas, daña a personas, ese es el problema, no es solamente que pinten de rojo al general Baquedano. Entonces, cuando uno ve a Meo diciendo, no, que aquí una vez que salga el constituyente se tiene que disolver el Congreso y cosas así, bueno, yo por lo menos, en mi posición de demócrata, que respeto el acuerdo, el pacto firmado el 15 de noviembre, creo que esto se tiene que mantener dentro del proceso institucional, que todos tenemos que hacer fuerza para eso y que el diálogo, Juan Enrique, tiene que reflejar efectivamente las posiciones y no velar intenciones, porque cuando yo llego a contar un cuento que en el fondo lo que promueve es otra cosa, entonces ya no hay política. Ahí lo hay que es mentira, hay engaño, y termino con esto, Fernando. Sí. Tú me dices a mí que la gran parte de la gente estaría dispuesta, bueno, te cuento, y yo sé que tú lo sabes, pero para solamente recordarlo, este Congreso tiene un 3% de apoyo, la gran parte de la gente está chata, no quieren ir a votar, y nos quieren imponer un activismo político, pero ya, ¿me entiendes? Entonces, la gran parte de la gente está aburrida que le mientan, está aburrida que se defiendan los intereses de ellos, no cree en la política. Este es un país con una crisis política de fondo, a eso quiero decir. Bueno, Enrique. Yo fíjate que creo que la mayoría del país está por esa vía institucional y esa vía institucional está avanzando por el camino correcto en este momento. El plebiscito del 25 de octubre demostró que la gran mayoría del país tiene interés en este proceso, no solamente interés en este proceso, sino que además cree que es fundamental la redacción de una nueva constitución para los pasos que vienen. Lo mismo podríamos decir del resultado de la convención constituyente por sobre la comisión mixta, ¿verdad? Bueno, tiene esa relación con lo que decía recién Vanessa respecto a esa separación que existe entre lo que podría ser la política clásica y la ciudadanía. Sin embargo, yo creo que desde luego la mayoría del país está por esa vía institucional y está por respetar las reglas que nos dimos o que se acordaron, ¿verdad? Y que por cierto, se ratificaron el pasado 25 de octubre. Y por lo tanto, claro, desde luego que va a haber algunas voces minoritarias que van a querer establecer otras reglas distintas, como quizás bajar el quórum, pero
yo soy convencido de que el respeto de ese acuerdo y el avance de este proceso en los términos que fue acordado es fundamental y tampoco creo que hay que dramatizar tanto que existan voces que quieran efectivamente proponer algo distinto cuando son posiciones en general minoritarias. Sí. Yo fíjate que mira, hay un tema que va a ser muy interesante, porque si bien se ha hablado de hoja en blanco desde el principio, y eso fue lo que se acordó el 15 de noviembre, no cabe la menor duda, como ya creo que hay consenso al respecto, que va a haber una cantidad enorme de artículos que van a ser copy y paste en la nueva Constitución, porque no hay ningún tipo de discusión, creo yo, entre las distintas posiciones para que esas cosas estén y sean parte de la Constitución, que cada persona es tutelar de derecho y por el hecho de nacer en Chile tiene una serie de garantías. Yo creo que muchas de esas cosas van a entrar relativamente fácil, pero va a ser interesante ver los inputs de qué tanto el comidillo cotidiano de hoy puede influir algo que está diseñado para durar 50 años. Y, por ejemplo, lo pongo, Vanessa, en un tema que tú pusiste, muy importante, que era el tema de la reinserción de los presos, que de alguna manera implica un porcentaje de rehabilitación. Yo estuve preso, 3 meses y medio estuve preso, y conocí a personas que llevaban N cantidad de tiempo en prisión. Y no había ninguna intención entonces, ni ahora, de hacer gestos básicos, porque ahí tú tienes un choque, Vanessa, un choque entre los intentos o los deseos o los objetivos de corto plazo que se pueden obtener y los objetivos de largo plazo que se pueden obtener, donde probablemente necesitas mucho más financiamiento, más recursos, más tendencia, y yo encuentro, y estoy totalmente contigo, en que creo que hay que hacer planes de rehabilitación y planes de reinserción, pero para eso tú tienes que tener gobiernos que no esperen los resultados durante los 4 años que les toca gobernar para poder ondear y banderear ese éxito y tratar de ser reelecto, y que inviertan lo que se tiene que invertir en algo que sus propios gobiernos o gobernantes no van a ver el éxito final. Lo va a tener que ver otra generación, otra cantidad de políticos. Y ahí hay una cosa que yo creo que tiene que ser tratada constitucionalmente. ¿Cómo tú ves este choque de plazos entre el corto plazo de un mandato y el largo plazo de muchas políticas públicas que toman muchísimo tiempo en poder desarrollarse? Sí, ¿sabes cómo lo hacen los países desarrollados? Los países desarrollados no tienen capturado el Estado por activistas políticos, sino que lo que tienen son burocracias profesionales que, con independencia de que cambie el gobierno, siguen haciendo su pega y la hacen bien. Entonces, eso es algo que nosotros debiéramos empezar a trabajar. Es algo en lo que hay un acuerdo mayoritario en el mundo político, en el mundo técnico, en todas partes, excepto por los que se benefician por tener ahí, ¿no es cierto?, a sus operadores políticos. Entonces, así es como se lidia. Fíjate, una entrevista que le hice a Pato Meller hace unos años atrás iba justamente en esa línea, en la línea de que el problema que tiene Chile y en general los países latinoamericanos es no saber conciliar el largo plazo con el corto plazo. Y la solución a nivel europeo de esos países a los cuales nosotros quisiéramos parecernos, ¿no es cierto?, es tener burocracias profesionales que siguen adelante con los programas que no tienen por finalidad reunir votos para los políticos de turno, sino que tienen por finalidad el bien de la ciudadanía, de la gente que está necesitando. Por ejemplo, ahí hay otro derecho del que nosotros podríamos hablar, el derecho a evaluar la política pública que te afecta. ¿Quién estaría en contra de eso? Que la gente evalúe si es que su política pública que le está afectando, vea cuánta plata se está destinando. Hoy día tenemos 300 programas de $3 millones cada uno, que ¿a quién le llegan? Eso es toda plata que se va perdiendo. Entonces uno dice, y esa plata es trabajo, es tiempo de cada uno de nosotros que pagamos impuestos. Entonces el respeto por ese trabajo, por ese tiempo, es lo que debiese de ir en invertir en una burocracia profesional, de gente que no gana el bono a fin de año a pesar de no haber cumplido con ninguna de las metas. Esto no solamente se trata, Fernando, fíjate, de invertir más recursos. Esa es una pata, y tú tienes razón ahí. Pero hay otra pata que tiene que ver con capacitar a la gente, con nuestras burocracias, llevarlas a que tengan experiencias con las burocracias que funcionan y entiendan de qué forma
se es un buen administrador público, se trabaja bien dentro del Estado y se trabaja en favor de la ciudadanía. Yo creo que un Estado al servicio de la ciudadanía y no al servicio de los políticos es algo con lo que la gran mayoría estaría de acuerdo. Bueno, Oye, va a ser... Sí, Juan Enrique, tú para terminar. Una idea sobre lo de la rehabilitación de las personas privadas de libertad. Un aspecto fundamental que deberíamos establecer en la nueva Constitución es terminar con quitarle los derechos civiles del voto, particularmente a las personas que tienen una pena aflictiva de más de 3 años y un día, ¿verdad? Si queremos hablar de rehabilitación, desde luego una opción fundamental y que está en la Constitución y que no debería estar es esa privación de los derechos civiles, como por ejemplo el voto a las personas que han estado privadas de libertad. Yo creo que si queremos hablar de nueva Constitución y de cosas que deberían estar en la Constitución y que tienen relación directamente con nuestra Carta Fundamental, esa es una idea fundamental sobre lo que estábamos hablando. Bueno, ahí está, para la gente que nos está escuchando, espero yo que escuchemos a muchas voces como la de Vanessa Kaiser, Juan Enrique Pi, y personas que se presentan para representar a la población en la Convención Constitucional. Muchas gracias, Vanessa. Gracias, Juan Enrique. Les vaya bien. Gracias, Fernando. Gracias. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.